Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800 7777 363. M. Estás protegido. Estás feliz. Tiene la palabra el señor diputado Acevedo. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que, en primer lugar, agradecer a la oposición la necesidad de tratarlo hoy, este tema. Un tema que ha empezado hace tiempo, de lo cual prácticamente es de lo que se viene hablando. Es el tema del día y de todos estos días. Mientras se viene hablando y discutiendo de la reforma, de la de una reforma tramposa, en realidad el gobierno provincial lo que hace es ocultar otras cuestiones. Como por ejemplo, no discutimos los recursos que se le están reteniendo a nuestros municipios de manera indebida, los recursos que se le está devolviendo de la ANSES también de la nación a la provincia, cosa que alguno dirá, recursos que el peronismo antes no reclamaba, pero les recuerdo que esos recursos han sido aprobados para que vuelva a la provincia por unanimidad en este recinto también, con el acompañamiento del oficialismo. Eso que en sus textos decía que va a ser coparticipado también para los municipios de una plata que hasta ahora se siguen esperando. La verdad que cuando escucho que por ahí algunos legisladores dicen este es el tiempo ideal para el tratamiento de la reforma, en un momento de crisis, en un momento en donde hoy la sociedad misma viene diciendo nos tienen harto con la cuestión de la reforma, porque es lo que uno siente en la calle. Porque en realidad esto se ve como una cuestión meramente política. Precisamente cuando hablamos de una cuestión tramposa, tiene que ver con el artículo en donde se habla en realidad de una cláusula transitoria que habilitaría por 2 años al nuevo mandato, pero no explica ni dice quiénes son los que podrían estar habilitados para poder ser candidatos en esa. Esas cuestiones en realidad son las que por ahí, más allá de que hay algunos temas que son importantes para tratarlos, la cuestión es el tiempo. Como decía hoy, en este momento, pensar aprobar la reforma significa una elección intermedia que cuántos recursos demandaría la provincia, en donde la verdad que hay tantas cosas por solucionar. El día de ayer, por ejemplo, cuando hablaba con gente de mi pueblo, estaban sin luz, cuestiones 24 horas sin luz, cuestiones que nos pasa a menudo, no solo en Mantilla, en gran parte del interior. Esos recursos, diciendo hoy aprobamos esta necesidad de la reforma, en realidad no priorizamos lo que la gente está necesitando. La gente está necesitando que se les solucionen los problemas de energía, que haya inversiones en salud, con más profesionales, con equipamiento para nuestros hospitales. La solución no son las ambulancias para que se trasladen al centro de la capital, sino que puedan ser atendidos en el interior, para que se solucionen los problemas de educación. La verdad que esas son las cuestiones que la sociedad está esperando que resolvamos. Está bueno que hoy se defina esta cuestión. Está bueno que hoy empecemos y demos vuelta a esta página, porque vemos que así sería para avanzar por los temas que realmente la gente quiere. La verdad que acá el peronismo ha demostrado que cuando hay que acompañar, acompañamos. Hemos aprobado al inicio de año presupuestos
la verdad que hoy no es el momento de una reforma por todo lo que decía anteriormente. El peronismo, haciendo alusión nuevamente a la intención tramposa de que alguien se perpetúe en el poder, el peronismo no va a ser instrumento para que nadie se perpetúe en el poder. Ningún ejecutivo. Hablo también e incluyo a los intendentes, de los cuales tenemos varios que no van a poder ser reelectos, pero esa no es nuestra ambición. La verdad que hablar hoy de una reforma sería una cuestión egoísta. Una cuestión egoísta teniendo en cuenta las necesidades de la gente. Y el peronismo en esta la va a encontrar unido, señor presidente. La va a encontrar firme al lado de lo que el pueblo quiere. Y es por eso que por unanimidad hemos decidido votar en contra de este proyecto de reforma. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Gacha. Gracias, señor presidente. La verdad que creo que es un día importante y es un día histórico, sin lugar a dudas. Creo que uno puede hacer muchas reflexiones al respecto, pero tenemos que empezar a deshojar algunas cuestiones referidas a este proyecto. En realidad, creo que los diputados que integramos Encuentro por Corrientes siempre decimos y fuimos coherentes con lo que dijimos e hicimos relacionado a este proyecto de reforma. Dijimos que estábamos trabajando al respecto. Se hizo la presentación. Considerábamos que tenía que ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Ha estado el tiempo suficiente que considerábamos para análisis, para estudio, lo que nos permitía a cualquier legislador no solo poder presenciar, estudiar, opinar y plantear las modificaciones. Y de hecho quiero rescatar lo del diputado Alfonso, porque la verdad que él ha estado, sobre todo cuando nos tocó estar legisladores que integramos la Comisión de Asuntos Municipales y otros legisladores más, ha estado presente. Si bien no ha aportado cuestiones que tengan que ver el no por qué, pero bueno, creo que hoy lo ha expresado. Pero lo que quiero decir es que esto me voy a permitir porque es necesario. Cuando hablamos de un proyecto de reforma, quien les habla trabajó en este proyecto, sin lugar a dudas, y aporté lo que consideraba que podía aportar. En mi experiencia como concejal, como intendente y hoy como legislador. Cuestiones que hacen a la necesidad, cuestiones que hacen a una reforma sociocultural, dinámica, ágil, necesaria en los tiempos que vivimos, no político, mucho menos electoralista, mucho menos electoralista. La cuestión electoral se va a definir el año que viene y quédense tranquilos. Encuentro por Corrientes tendrá los hombres y mujeres que seguramente lo representarán como candidato el año que viene. Pero hay que ser claros.
Y cuando digo ser claro, si me permite, señor presidente, yo voy a leer una nota carta. La propuesta, cuando se ingresa al proyecto de reforma, la oposición, fundamentalmente el justicialismo, propone que vaya a varias condiciones, 5 o 6. Nosotros consideramos que vaya a una, porque si requiere el estudio necesario, el diputado Alfonso solicitaba 3, el Partido Nuevo también, nosotros consideramos que podría ir a una, que en esa una tenía el estudio necesario, se podía modificar, plantear, o hasta por ahí, como se habló en un principio, que el justicialismo planteaba su propio proyecto de reforma. Algunos lo gozaban. Pero no puedo dejar de no leerlo. Planteábamos que vaya a 6 comisiones, pero al tercer día que ingresaba a la comisión, voy a leer una nota, señor presidente, si me permite. Señora Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien suscribe. María de Luz Cabral, diputada del Partido Justicialista, integrante de la comisión que usted honorablemente preside, me dirijo por vuestro intermedio al pleno de la misma, con el objeto de informar a mis pares que uno de los temas que forman parte del trabajo de esta comisión, específicamente el vinculado con el proyecto de reforma constitucional, me abstendré de participar de su análisis, lo cual no impide que lo hagan los demás expedientes que lleguen y tramiten ante esta comisión. Lo precedentemente señalado es sostenido en función a que el proyecto contiene 70 artículos, cuya modificación se propicia, y siendo de pública notoriedad que el partido al que represento aún no ha fijado criterio orgánico a través de su Congreso, por lo que me es de hecho imposible poder participar de un consenso en la redacción de los artículos cuya modificación se pretende. Ello en la medida en que los legisladores somos los instrumentos de los cuales dispone el partido en la formulación de su estrategia y el manejo de los tiempos y las formas, lo cual impide que mis criterios personales no sean antes debatidos y compartidos en el marco del partido y del bloque de legisladores del cual formo parte y el cual oportunamente recibirá de la instancia partidaria superior las directivas que correspondan en un tema de la importancia que reviste la modificación de nuestra Carta Magna Provincial, hace necesario armonizar las distintas disposiciones, para lo cual mi participación en este caso se ve limitada por la falta de un mandato claro que me permita desenvolverse adecuadamente. En mérito a las consideraciones expuestas, pido a usted, señora Presidenta, me tenga por excusada de la participación del debate por dicho proyecto de reforma constitucional, informando de ello a los otros miembros de la comisión. Creo que estamos claros, ¿no? Planteábamos la necesidad de ir a 4 o 5 comisiones, fue a una, pero nos negamos al debate. Nos negamos a participar del debate de reforma por cuestiones orgánicas partidarias. Entonces tenemos que entrar a desatar estas cuestiones. Y nosotros convencidos, y por eso digo, hemos trabajado en este sentido. Consideramos que hay cuestiones necesarias para poder reformar nuestra Carta. Y así lo hicimos. Y lo trajimos hoy al recinto. Independientemente de que podamos avanzar, estoy seguro y convencido que cuando el marco político, cuando la dirigencia en algún momento coincida que debemos reformar nuestra Carta, serán muchos de estos puntos que nosotros trabajamos el día, que estamos tratando hoy, que se van a tener en cuenta. Por una cuestión de necesidad, una cuestión orgánica, y lo sabemos que es así. Y le digo más, como intendente en el 2011 convoqué a una elección constituyente para la creación de la Carta Orgánica. Con un solo periodo, no creo en la mucho menos en las elecciones indefinidas. No es de este partido centenario, no es la Unión Cívica Radical que plantea reelecciones indefinidas. Y les puedo dar caso de algunas provincias actuales, como Catamarca, reelección indefinida,
en la Constitución de Reforma de 1988, como La Rioja, que incorporó en 1986, San Luis en 1987, la provincia de Santa Cruz, reelecciones indefinidas. No es este partido, no es la Unión Cívica Radical que ha propuesto a lo largo y a lo ancho del país reelecciones indefinidas, mucho menos seamos claros en esto. Siempre hablamos de unificación de mandato y en esto también coincido, pero siempre pusimos la elección del año que viene. Pusimos a Ricardo Colombi en la cuestión de la reforma. Estamos nosotros debatiendo, acá no está Ricardo Colombi en esta cuestión. Tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con la República. De esto estamos hablando. La cuestión electoral definimos el año que viene y tampoco nos olvidamos de seguir gestionando y llevando adelante un gobierno. Seguramente que falta mucho y lo he dicho siempre, pero no por eso dejamos de atender, no por eso dejamos de recorrer y no por eso dejamos de llevar adelante obras. Hoy mismo el gobernador no está esperando cuál sería el resultado de esta reforma, está recorriendo el interior como lo hace todos los días. Entonces nos pongamos al gobernador en una cuestión que tiene que ver con nosotros. Y también escuchaba a la presidenta del bloque del Partido Justicialista, al cual tengo un gran respeto, y seguramente confío totalmente en su honorabilidad, como decía la señora presidenta. Como también el diputado Alfonso, donde decía que primero no teníamos un número de teléfono y después que resulta hablaba del revés, que de billetera. Señores, esto es un cuerpo legislativo que estamos tratando un proyecto serio. Un proyecto que nosotros venimos a plantear, que plantea casi un tercio de nuestra Constitución. Y si no logramos el consenso y no podemos avanzar, quedará para cuando logremos. Pero lo que no podemos poner todo el tiempo es la cuestión que no hubo debate, que no hubo intención, que tienen que hablar de una reelección, de reelección. Se hablaba primero de la reelección, se presentó el proyecto, nunca habló de reelección, íbamos a modificar en la comisión, resulta que llegamos al recinto y el proyecto tal cual se ingresó. Nunca se habló de reelección, sí de unificación de mandato, y también personalmente estoy de acuerdo con la unificación de mandato, porque me parece que aquellos que fuimos intendentes y cualquiera que está en un área de gobierno sabe lo que significa agarrarse en contramano de un gobierno nacional a quien le toque gobernar. Entonces no pongamos la cuestión electoral, no saquemos de foco de la cuestión de lo que estamos tratando. Independientemente que podamos tener visiones distintas en algún aspecto, que aparentemente, mediáticamente, públicamente en algunos coincidimos, me parece. Me hubiese gustado que la verdad, a través de la comisión, donde después se hubieran planteado las modificaciones necesarias, las correcciones, o incluir nuevos artículos de reforma, o hasta su propio proyecto, hablaban en alguna oportunidad. Pero no se dio, no se logró, y la verdad que pensé coherentemente, en base a la diputada que integraba la comisión donde fue el expediente, pensé que iban a abstenerse y no hablar del tema, porque fue la postura que se tomó en un principio del Partido Justicialista. Pero bueno, bienvenido que podemos debatir, bienvenido que podemos hablar y discutir, y estará en manos de cada uno de nosotros poder llevar adelante este proceso o no. Lo que quiero sí dejar en claro, señor presidente, que quien les habla, convencido histórico a mi partido, es que creo que hemos hecho un aporte importante desde el trabajo en varios de los artículos. Y estoy seguro que cuando se coincida o el consenso que tanto se habla o el marco político decida, no tengo dudas que serán estos artículos que se tomarán como base para una reforma. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Renuevo. Gracias, señor presidente. Hoy es un día importante
esta Cámara va a dar vuelta a la página, definitivamente, de un tiempo que hemos recorrido desde hace ya 10 meses, recorriendo un tiempo en donde la agenda de la política y la agenda del gobernador y de sus funcionarios estuvo vinculado con su pretensión personal y no con las necesidades de los colectivos. Hoy el Partido Justicialista y los bloques aliados, amigos, que pensamos lo mismo en este tema, vamos a estar haciendo un aporte para que efectivamente la agenda en la provincia de Corrientes esté vinculada con las necesidades de la gente. Porque de eso se trata la Constitución. La Constitución se trata de nuestro pueblo y es los intereses del pueblo en lo que debemos fijarnos. No en los intereses de una persona que busca perpetuarse en el poder y que, parafraseándolo con redengue en mano, busca conseguir consenso. Yo le digo al oficialismo que no se asusten si no consiguieron consenso. Era la responsabilidad del oficialismo hacerlo. Que el gobernador haya jugado a la interna del PJ y le salió mal, que lo reconozca. Que el gobernador se haya querido meter, como que hizo infinitas veces. Por eso agradezco el trabajo que venimos llevando adelante dentro del Partido Justicialista. Por eso la nota de la diputada María Puyol. Porque fue una decisión del bloque respetar a nuestro partido. Y si el oficialismo trae hoy a debatir el tema, pues bien, que no se queje. Que no se queje. Si juegan a la interna y les sale mal, vayan viendo que les puede pasar varias veces más. Yo escuché hoy decir que la provincia no tiene deuda. Y la verdad, voy a hacer el enorme esfuerzo por apartarme del sentido contable de la deuda. Pero la verdad es que hablar de que la provincia de Corrientes no tiene deuda con los empleados públicos peores pagos del país, hablar que la provincia de Corrientes no tiene deuda con la mayor mortalidad infantil del país, hablar que la provincia de Corrientes no tiene deuda cuando ni siquiera tiene una ley de educación, hablar que la provincia de Corrientes no tiene deuda cuando todo nuestro pueblo está en oscuras, cuando hace calor o cuando hace frío, cuando sopla viento, y dicen que se va a resolver porque se va a escribir algo en nuestra Constitución. Pero por favor, la realidad es que como legisladores tenemos la obligación de trabajar fuertemente en las normas y después buscar que se cumplan. Que esté vinculada con el salario de los empleados públicos, que esté vinculada con la seguridad, con la salud, con la educación, con la energía, con el transporte, con el desarrollo de nuestra provincia. Porque resulta ser que algunos creen que escribiendo algo acá en la Constitución va a aparecer de la nada, mágicamente. Eso no es así. Que alguien crea que escribiendo la Constitución, que se declara que es un nuevo derecho y que está garantizado el derecho al acceso a la energía, pregúntenle a los vecinos de Mantilla si tienen acceso a la energía. Pregúntenle a los productores, a los industriales madereros que quieren procesar su producción y quieren generar empleo genuino y corriente si tienen energía. Y si eso vamos a resolver esto, o lo vamos a resolver con gestiones de gobierno que no vacíen una Dirección Provincial de Energía con la mayor deuda que haya tenido alguna vez.
Nos hablan de darle rango constitucional al Instituto de Previsión Social. Por favor. Por favor. Yo veo necesariamente que nos están tomando el pelo. ¿Cómo puede ser que estemos hablando del rango constitucional si acá, en esta Cámara, donde debemos sancionar leyes, regimos al sistema previsional con un decreto ley de abogado del 2000? Un decreto ley que fue declarado 8.000 veces. Escuchen bien, por favor. Fue declarado 8.000 veces inconstitucional en la justicia correntina. Y acá salimos a que queremos que el IPS tenga rango constitucional. Cuando hay proyectos de ley que se han presentado y que se trabajan permanentemente por una ley previsional que defiende el derecho de los trabajadores, de los jubilados y que además se hace respetar en el tiempo. El compañero Morgan presentó un proyecto hace este año. Hay otros presentados ya y venimos trabajando en un proyecto integral que permita efectivamente darle sustentabilidad respetando los derechos de los trabajadores. Ahora, volviendo a lo de las deudas, no hay deudas. Hay 5.000 juicios sin pagar en el IPS. ¿Y saben qué dice el estado contable? Porque ni siquiera responde. El estado contable enviado a esta legislatura en la cuenta de inversión dice que la asesoría legal del IPS no tiene forma de saber cuántos juicios perdió, ni tiene forma de saber cuánto debe por este concepto. ¿Y ustedes creen que esto lo vamos a resolver poniéndolo acá en la Constitución de la provincia que el IPS tiene rango constitucional? ¿A quién le vamos a cobrar los 1.326 millones de pesos que le debe el gobierno de la provincia al IPS? Y que por ese motivo, no pagan los juicios a los jubilados. El principal deudor del IPS es el gobierno de la provincia. Para aparte, en esta situación de orden y de que no hay deudas, el IPS ni siquiera hace los aportes a la obra social del gobierno. El IPS no hace los aportes a la obra social del gobierno. Hoy hablábamos de el régimen electoral. Escuché hablar de la necesidad de reformar el régimen electoral. Todo el capítulo del régimen electoral. Todo. Nadie define qué se va a hacer. ¿Saben qué dice? Que bueno, se firmó un convenio con el CISPEC. ¿Saben quién es el CISPEC? El mismo que dice que esta provincia es la provincia número 21 en falta de transparencia. Ese es el CISPEC. El que publicó que Corrientes era 21. Pues los optimistas de la otra vez somos la cuarta, menos transparente. Ese es el CISPEC. Resulta que nosotros vamos a ir a una reforma de la Constitución modificando todo el capítulo electoral sin saber qué se quiere hacer. Justificando por lo absurdo, decía un diputado preopinante que no vamos a tener más voto universal. Se puede hacer. Por lo absurdo, pero se puede hacer, pero así de absurdo es. Ahora, nos hablaron también de que este proyecto es bueno para los municipios. Y se nos habló de disciplina fiscal. Yo prefiero usar otro término vinculado a los municipios. Disciplinamiento fiscal. En Corrientes hay disciplinamiento fiscal. Porque el señor gobernador decide y dice, lo que es peor,
fiscal de Estado, que el interventor del Bioscor. Si me permite, voy a repetir textual, son unos estúpidos. Lo dijo el gobernador de sus funcionarios, que son unos estúpidos, porque fueron y firmaron un convenio en el marco de una mediación ante el Superior Tribunal de Justicia, y resulta acá que un capataz que se está quedando sin estancia pretende venir a decir que eso no se cumple porque él decide. No es así, las cosas no funcionan así. Las cosas no funcionan así. Eso es el disciplinamiento fiscal. El disciplinamiento fiscal también, ¿sabe qué es? Meterle la mano en la billetera a los municipios todos los meses. Lo hizo antes de ayer, con la tercera cuota del 3% retroactivo del acceso. Porque como manejan abajo, le mandan a orden abajo que lo haga. Está bien, tendrá cómplice en el delito, pero no deja de ser un delito, porque la Constitución lo dice. Nuestra Constitución, y ya por mañas que se dieron en su primer gobierno en el 2007, nuestra Constitución se incluyó que para retener recursos a los municipios se requiere el consentimiento formal y expreso del municipio. Eso no pasa, estimado diputado, no pasa. Se le meten en cada una la cuenta corriente y le sacan lo que le tienen ganas de sacar. Entonces nos van a hablar de disciplina fiscal. No, yo hablo de disciplinamiento. Nos piden incorporar el cupo femenino al Superior Tribunal de Justicia. 12 pliegos fueron enviados por Ricardo Colombia y ninguno fue mujer. Ninguno fue mujer. Nos toman el pelo. Nos toman el pelo. Se pretende mencionar como algo importante, como si no pudiera consagrar en la Constitución provincial, en la Constitución nacional, en las leyes nacionales y en las leyes provinciales. Pero pareciera ser que sería toda una innovación. A partir de ahora seríamos transparentes y coherentes, porque se quiere modificar nuestra Constitución para poner un artículo que asegure la transparencia en corriente. Les decía recién, desde afuera, ¿cómo nos ven? Somos el número 21. Ahora, ¿cómo nos vemos de adentro? Ustedes saben que todavía no se publicaron en el boletín oficial 200 decretos del 2015. Ustedes saben que todavía no se publicaron en el boletín oficial 90 decretos del primer semestre de este año. Cuando es obligación por ley hacerlo a los 5 días. Por ley, señores. ¿Saben ustedes, hablando de este punto de transparencia, pareciera ser algo sobre lo que buscan bucear a partir de ahora? ¿Saben ustedes que el 88% de las licitaciones públicas de corriente están vinculadas al racionamiento y a la limpieza? Que los mamógrafos, no, eso no me importa, ahí nomás. Vamos por este lado que esto viene bien, 88%. Hablamos de transparencia y allí metido en un artículo está la posibilidad de modificar el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución Provincial. ¿Y saben qué dice ese artículo? Yo no sé qué parte que ya modificar, pero bueno, capaz de lo permita. Es la facultad del Poder Legislativo de aprobar o desechar la cuenta de inversión. ¿Qué será? No queremos dar ese trato y total de este año lo enviaron a fin de agosto. Aparte ya decimos, bueno, para
no cumplir tanto con esta Constitución, bueno, empecemos a hacerlo ya de manera legal. Está escrito el articulado que queremos modificar, el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución. Recién se nos hablaba y compartiendo de la importancia de la pregación de las normas y que haya cosas que están fijadas por ley, de ninguna manera obsta que se pueda fijar por la Constitución. Por supuesto, lo aceptamos, es así. Y nos decían, porque acá hay algunos abogados, otros que por allí estamos aprendiendo, hay algunos abogados que de esto saben. Resulta ser que en la esquina, acá, en Salta y Mato, hay un abogado que vetó las leyes de construcción mamaria porque dice que está en una resolución de Bioscor prevista y nos vienen a dar creación de normas. Una resolución de un nomenclador de Bioscor, de un instituto intervenido hace 20 años. Resulta ser que es mucho más importante que una ley que salió por unanimidad. Aquellos que hoy están buscando la metodología para conseguir consenso, el consenso tiene que ver con el interés del pueblo. Y aquí tuvieron unanimidad para tratar esta ley. Resulta ser que hoy es importante la aplicación de normas. Se nos habló que bueno, ahora que estamos con el tema de los debates de Estados Unidos, fueron y miraron el sistema de enmienda basado en la Constitución de Estados Unidos. Qué interesante. Es algo que el correntino está esperando para poder prender la luz en su casa. Para terminar, señor presidente, y hablando de la unificación de mandatos, mi abuela solía decirme, hijo, si vos ves que tiene 4 patas, ladra y mueve la cola, eso se llama pedo. Pues bien, si una persona que ya fue reelecta, si una persona que ya fue reelecta puede presentarse de nuevo al mismo cargo de manera consecutiva, eso se llama reelección. Llámenle como le quieran llamar, así se llama. Busquen el diccionario de sinónimo, pero así se llama. Así se llama. Y entonces, desde el oficialismo, que no encuentran explicación en nuestra posición, sí encuéntrenla. Ustedes eran los responsables de conseguir el consenso y en todo caso asuman el rol de descarga. Pero en la cabeza del oficialismo, al gobernador, que anda con el dedito levantado, diciendo, se van a arrepentir, se van a arrepentir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué nos vamos a arrepentir? ¿De qué forma nos vamos a arrepentir? ¿Quiénes? ¿Los legisladores? ¿El pueblo de Corrientes? ¿Todos los que nos manifestamos
Empezaron 2 años de la intervención, ¿se acuerdan? Mestre, Aguad, aquel que robó 60 millones de dólares de la capital y que su causa prescribió. Siguió. Nos hablan de la unificación, ¿por qué? Porque estamos desplazados con el gobierno nacional. Resulta ser que el gobernador, que está preocupado por esto, presentó un proyecto de ley en el 2001 para prorrogar la intervención federal. Era él el que buscaba prorrogar la intervención federal. No lo niegue, están los archivos del Congreso de la Nación. Y 18 años después, cuando se le acaba el poder, cuando los propios miembros de su espacio político, capaces todos ellos, hombres y mujeres, capaces de transformar también nuestra provincia, le están pidiendo el espacio que le corresponde, se desespera con presentar este tipo de proyectos. Nosotros estamos convencidos que dando vuelta a la página, estamos colaborando para empezar a pensar el futuro de Corrientes. Un futuro que sea mucho mejor que este. Que dejemos atrás el pasado, que sepamos tomar las cosas que se han hecho bien en el pasado, sí, pero sin dudas nos pongamos a trabajar todos, sin vencedores y vencidos, todos los correntinos nos pongamos a trabajar por el desarrollo de nuestra provincia, ese desarrollo que incluya a todos nuestros jóvenes, que no se tengan que ir de la provincia, ese desarrollo que permita que la salud